Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos, estamos en Agenda CTX con la compañía de Nelson Hurtado Obando bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez. Y quien les habla, Mauricio Morales Moreno, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar del flagelo de las drogas. Se dice que en este momento, Nelson, las cifras ya son escandalosas. Con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a finales de 2022, ya se preveía que se iban a superar ampliamente las 230.000 hectáreas cultivadas, pero a mediados de 2023 se suponía que iban a superarse las 300.000 hectáreas cultivadas. El problema es que estamos un año después, a mediados del año 2024. Y en el último año lo que se ha visto como posible consecuencia es que el precio de la droga se ha desplomado. Esto necesariamente va a indicar que hay una sobreproducción y las 300.000 hectáreas no serían ningún mito. Es muy posible que incluso sean cifras conservadoras. Bienvenido, Nelson, ¿y qué opinas al respecto? Mauricio, finalmente hablar de ese tema y desde los organismos multinacionales y multilaterales que hay en el mundo sobre esto es un problema complejo. Uno a veces participa en la vida cotidiana con los viejos y de los que todavía quedan o de la tradición oral y nos recuerdan y nos dicen, no, es que en la época nuestra, por ejemplo, la guerra contra el tabaco, el contrabando de tabaco y cómo era que construíamos en las casas de tapia antiguas, las caletas también las había, y las puertas de seguridad no eran electrónicas, sino bareque bien disimulado con boñiga y cal. Entonces uno va encontrando todo ese relato oral de qué ha pasado. Hoy llegamos a un punto cuando se descubre los efectos psicotrópicos y todas estas cosas de estas drogas que evidentemente yo soy de los que sostengo que son mucho más dañinos que los mismos que pudo producir el tabaco en la salud, y no me voy a meter a esa cuestión. El mayor problema de la droga desde la visión que uno alcanza a estructurar es que es un fenómeno que arrasó con todo, arrasa con la economía, pero fundamentalmente arrasa con el ser humano, y yo lo percibo desde su socialidad. ¿Y dónde empieza a romperse la sociabilidad del ser humano? A través del fenómeno de la droga. Empieza a romperse en la casa, en la familia. Entonces el desastre es mucho más grande. Esas cifras que usted evidencia en un momento dado fueron contundentes y se dijeron, no, es que en el gobierno de Duque finalizando se aumentaron las hectáreas cultivadas. Pero es que el gobierno, ¿qué puede hacer? Ha fracasado en la erradicación manual, ha fracasado la sustitución de cultivos, ha fracasado la aspersión con glifosato y todas estas cosas, donde todavía se abren grandes dudas sobre si sí o si no producían diversos efectos. Pero evidentemente, tomando las cifras de la información de la ONU, las hectáreas que hay cultivadas, y usted bien lo dice, que tal vez son unas cifras conservadoras, pero en algún informe que leí en estos días, se dice que en Colombia en este momento mínimamente estamos en el orden de 350.000 hectáreas cultivadas, o sea, es decir, un incremento de más de 120.000 hectáreas cultivadas. Entonces queda clara que con la llegada de Petro al poder, digamos, con Iván Duque veníamos en un ascenso, pero con la llegada de Petro al poder sí hubo una explosión.
es claro y no se puede negar. A ver, uno tiene que tratar de tener sinderesis en las cosas, en el juicio que emite. Evidentemente, bajo este estado, bajo este gobierno, bajo el periodo de Petro, las mismas estadísticas oficiales nos están diciendo de que se ha incrementado. Entonces, hasta tal punto de que la política más sobresaliente de este gobierno en la lucha, digámoslo, contra las drogas, han sido los decomisos, las incautaciones. Y yo personalmente en algún momento escribí en Twitter que tal vez esas incautaciones semanales de tanta cantidad es apenas el porcentaje, digámoslo así, que se aporta por los mismos empresarios del sector narcótico, de drogas en general, que se aporta para que, como la contribución al Estado, haga de que sí están operando y que sí están. Es decir, yo lo estoy olfateando más. Más escandaloso aún. Claro, porque eso sería en alguna medida decirle, listo, la legalización o tal cosa, haga el aporte, déjenos tal residuo, o tantos kilos o tal cosa, qué sé yo, déjenlo aquí para nosotros mostrar la efectividad del Estado. Pero, ¿por qué sospecho eso? Porque puede ser una política bien estructurada desde la economía, y yo vuelvo a insistir con el respeto de todos los grandes economistas, que tengo muy buenos amigos, pero la economía para mí es imposible un planteo, digámoslo, ético o alguna cosa. Entonces yo siempre he dicho que en el gran mar océano de la economía confluyen todos sus afluentes, lo he repetido muchas veces, y es muy difícil separar la economía legal de las economías ilícitas, ¿cierto? Entonces desde ese punto de vista es posible y hay asidero, hay alguna base para sostener de que efectivamente en este periodo ese fenómeno del crecimiento de la producción de droga, de los cultivos, sí se ha incrementado mucho más, y que el consumo puede ser que haya aumentado porque evidentemente es una parte del mercado, pero fundamentalmente que la política que hay del Estado contra la lucha de la droga, para mí me parece que más bien, no sé, le siento un sabor de duda. Muy bien, Nelson. Vamos a ir entonces a una pausa y vamos a continuar con este tema preocupante del flagelo de las drogas y sus cifras. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Altrove Café y Negocios, carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. Hay algo adicional, Nelson. En países como Bolivia, países como Perú, se han incrementado las hectáreas cultivadas. Hablamos de 35.000 hectáreas en Bolivia, 93.000 hectáreas en Perú. No tenemos cifras claras en Venezuela, pero también se sabe que en Honduras, en Guatemala y en el sur de México también se han incrementado. Sin embargo, cuando vemos la torta de participación de Colombia en el mercado global, sigue sosteniéndose Colombia como el máximo productor y con las mismas cifras de porcentaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está aumentando en un 35% desde el año 2000 hacia acá la producción de droga a nivel mundial, pero Colombia sigue siendo el máximo productor. Entonces estamos inundados, eso es innegable. Mire todas las políticas que se han implementado en el país. Es más,
sabemos que ha habido políticas que se han establecido en el marco de convenios internacionales del Estado colombiano, con Estados Unidos, con algunos países de Europa y todas estas cuestiones. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Yo pienso que hay una gran falla en la parroquialización del fenómeno. En ciertos asuntos políticos, sobre todo geopolíticos, Colombia sigue manejándose como si fuera una parroquia, ¿cierto? El corralito nuestro. Y como que en alguna desconexión con el mundo. Sí. Y realmente hay esfuerzos internacionales, hay cooperación internacional y todas estas cuestiones. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde se presenta la ruptura? ¿Qué es lo que genera la ruptura con tantos recursos, no solamente mundiales, sino de los propios recursos nacionales? ¿Por dónde se están yendo? Yo sigo pensando de que hay un desastre y es en la estructura, digamos, en el rompimiento cultural. Usted mencionaba Bolivia. Bolivia, a pesar de que, digamos, que es donde más se situó históricamente el uso de la coca, pero mire que era algo de ritual, era algo que en la cultura boliviana podía tener un toque de sacralidad. Y hasta ahí llegaba, medicinal y tal cosa, ¿cierto? Pero cuando se descubren otros fenómenos, entonces se expande. Y miremos, por ejemplo, hasta antes de llegar el criterio de que la información produce dinero, que el conocimiento la información da poder, todo el mundo podría dedicarse a su investigación y no había necesidad de, pues, o sea, era muy empírica, pero se lograban avances. Cuando eso llega, entonces ya venimos también a lo que usted está refiriendo, la parte de los datos. Y ahí se estructura toda una cuestión que se llama el dataísmo. Hoy la lucha no es solamente contra el tipo de narcóticos de droga que llamamos generalmente, sí, sino que muchas veces yo he dicho que la próxima guerra va a ser no contra los narcóticos, sino contra las narcotic, ¿cierto? Mire que los fenómenos están asociados. ¿Qué ha ayudado al esplendor, digámoslo así, del mercado de la droga y del fracaso, digámoslo, de las políticas en Colombia? Toda la información que circula. Entonces, aquí hubo un hito desde el punto de vista legal cuando se emitió la sentencia esa del libre desarrollo de la personalidad, con un fundamento exacto de que fue la primera que se expidió en Alemania, y uno se pone a mirar entonces cuál es el costo. Si yo como Estado, que es un bien común, que debe haber solidaridad, debo privilegiar la libertad y dejarlo a usted haga con su vida lo que quiera, pero su carga se la estoy trasladando al sistema de salud de un país. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde está la falla? O sea, en esto hay grandes preguntas, Nelson, pero grandes interrogantes. Hay preguntas sobre salud pública, claramente está, pero sobre la democracia, que también es muy preocupante. Estamos pasando de una narcodemocracia a una narcodictadura. ¿Crees que estamos dando esos pasos? Es decir, la ligazón que hay entre eso es evidente. Hoy yo veía algunos noticieros y veía algunos informes de prensa en la mañana y encontraba de que pues, este fenómeno viene desde hace mucho tiempo. No podemos tampoco ser tan contundentes que solo acá. Acuérdese que Pablo Escobar llegó al Congreso de la República y que una de las aspiraciones de Pablo era ser presidente de la República. O sea, el fenómeno, la simiente está sembrada hace mucho tiempo. Las ramas de ese árbol que se plantó en la sociedad colombiana apenas están dando sombra a todos esos fenómenos. Evidentemente, las acciones del gobierno de Petro
han estado asociadas directamente y se puede, o sea, han sido públicas sus actuaciones en ese sentido. Unos piden mano dura, otros piden plomo, Sí. otros pedimos leyes y en todo encontramos opositores. Incluso nosotros planteando las cosas dentro del esquema de legalidad, de marcos de constitucionalidad, encontramos desde los propios que compartimos, también nos nacen los propios Robespierre. Nelson, pero entonces, como las cifras de erradicación o las metas que se propone el gobierno de erradicar solamente 10.000 hectáreas frente a las que probablemente superen ampliamente las 300.000, vos hablas de las 350.000, entonces, y él fue a Davos como presidente de la República al Foro Económico Mundial a decir que esta guerra se perdió, entonces ya es una claudicación, definitivamente. Mauricio, mire, usted toca un punto muy sensible hoy y justamente uno de los fenómenos que se da es el que acaba de ocurrir en Europa. En Europa hubo un vuelco total Hacia la derecha. Hacia la derecha, y algunos dicen que sea la ultraderecha, y los que están en la otra orilla y los que en ese hálito de academia y de intelectualidad son como imens complacientes, no se rompen ni para un lado ni para el otro. Entonces ahora dicen que es que hay que tener, entonces uno dice, bueno, y las víctimas de este lado que pasaban en Europa, ¿quién ha sacado la cara? Pues ¿quién ha hecho ese escándalo? No. Y hay un fenómeno en ascenso y usted lo toca, que es el de Davos. Hoy hay una clara vertiente que está aparentemente o todavía presuntamente con cientificidad negando todos estos procesos climáticos. Entonces hoy, con lo que pasa en Europa, ahora para cerrar y redondear ese cuento de Davos y de toda esta política del cambio climático, parece ser que sí tiene unas verdaderas raíces en todo eso que estamos llamando el globalismo o el avance del progresismo, ¿cierto? Y de eso hay que hacer hicieron una buena actividad, se expandieron, además con todos los subtemas que ellos manejan. Entonces eso nos lleva al generismo, al feminismo, muchas cosas que hoy uno dice, bueno, ¿y de dónde esto? No alcanzamos como a preguntar. Claramente hay una política global. Muchas gracias, Nelson, por tus opiniones. Esto ha sido Agenda CTX. Continúen, por favor, con nosotros y comenten en nuestras redes sociales. CTX, la contundencia de los hechos.